Le prendí un par de velitas a los sueños que aún me faltan y me puse positivo para que las cosas me salgan. Pongo todo en mi futuro y el pasado que se vaya. Desde ahora lo que... Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Lindo día, esto es El Valor de Ser. Yo soy Maru Núñez, con el gusto de compartir siempre con Ricardo Cruz. Ricardo, ¿cómo estás? Hola Maru, ¿cómo están amigos, amigas? Muy buen día. Pues contento de tener un programa más y hoy en particular con una súper invitada. Creo que si bien es cierto que siempre tenemos invitados increíbles, hoy en particular la persona que nos acompaña encarna perfectamente lo que es trabajar por la responsabilidad social. O sea, dar de sí mismo por completo por una causa y es increíble. Ahora la van a conocer y a escuchar, es increíble. Muchas gracias por permitirme acompañarlos, Maru. A ti, pues ya dijo Ricardo, María Lu Castro. María Lu, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos y a todas. Estoy muy contenta, muy emocionada y muchas gracias, Ricardo, por la presentación tan cálida. Ahora tengo una gran responsabilidad, pero vamos a darle. Me vas a ver que sí. Pues chicos, para poder darles entrada, ¿no?, con el programa de hoy, que es María Lu, la activista, que de verdad cuando yo tuve el honor de conocerte dije, wow, o sea, sí, como lo dijo Ricardo, muy honestamente, es que es el enfoque de responsabilidad social, pues, o sea, hemos tenido en el programa grandes invitados de diferentes ámbitos profesionales, abogados, médicos, ingenieros, científicos, biólogos, ingenieros, o sea, de todo, ¿no? Entonces, solemos ser, Ricardo y yo, quienes vamos dando en el diálogo este crecimiento hacia la responsabilidad social, que, Ujú. que la audiencia vaya escuchando cómo es que todas las profesiones, todo lo que hacemos en la vida se concatena con la responsabilidad social, ¿no? Pero ciertamente lo dijo muy bien Ricardo, conocerte a ti, María Lu, la verdad es que justo nos da esta gran puerta para que nuestra audiencia sepa qué hace un profesional de la responsabilidad social. Literal, eso es. Vale, Entonces, pues empecemos. pues mira, si les parece bien, voy a leer tu semblanza para que Ujú. quede esto bien, digamos, sobre la mesa y a partir de ello entonces vamos con el tema, ¿vale? Pues bueno, María Lu Castro es una orgullosa mujer mexicana, feminista, con discapacidad motriz y fibromialgia, activista por los derechos humanos de personas con discapacidad y el derecho al cuidado. Ella vive en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Es cofundadora de la colectiva Disca Mexiquense. Actualmente integrante del Grupo Asesor de la Sociedad Civil de ONU Mujeres México, delegada del Instituto Internacional de Liderazgo y Discapacidad para Mujeres, de MIUSA, integrante además de la Red Nacional de Mujeres Defensoras por la Paridad en Todo y la Red de Cuidados en México. Además de todo esto, ella es mercadóloga, también es sexóloga, colaboradora de varios proyectos dirigidos a mujeres con y sin discapacidad, especialmente relacionados con violencia de género, cuidado, redes de apoyo, derechos sexuales y reproductivos, pero también además el derecho político electoral. Hacedora de alianzas entre organizaciones que trabajan a favor de las mujeres y las niñas. De verdad, qué placer leer esta semblanza, María Lu. Lo digo muy en serio, porque de verdad es que no habíamos tenido, creo yo, tú cosas me equivoco, Ricardo, alguien así, que tuviera este perfil, ¿no? Tan puro de la responsabilidad social, porque además haces como un chorro de cosas en diferentes partes y ámbitos que Mm, enriquecen tu labor de RS como activista. De ahí que es María Lu, pues la activista, ¿no? O sea, dándole exacto. este enfoque de intencionalidad de tu vida, ¿no? Que me atrevo incluso a decir que será como tu propósito de vida. Te escuchamos. Sí, y propósito que la verdad, si me hubieran preguntado hace años si me iba a dedicar a esto, yo les hubiera dicho que no y me hubiera reído, ¿no? O sea, eh, sí, empecé a hacer muchas cosas, pero todas estas cosas que parece que no tienen que ver una con la otra, em,
pues se fueron tejiendo así, ¿no? El nacer con una discapacidad, pues me dio un perfil, pero no todas las personas que tenemos una discapacidad o que vivimos con una discapacidad nos dedicamos al activismo, ¿no? Pero sí me ayudó a entender justo que las diferencias no son tan comúnmente vistas, aunque todas las personas en el mundo somos personas diferentes, ¿no? Entonces, yo no me dedicaba a nada del activismo, a nada, ¿no? Pero justo lo que te decía, se fue tejiendo poco a poco y al ver que prácticamente somos pocas las mujeres con discapacidad que estamos en el activismo, por eso parece que estoy en todo, porque el ser una vocera también sí es una responsabilidad. No solamente hablo por mí, sino ahora sí que un, dos, tres por mí y todas mis compañeras. Hablo en femenino porque la mayor parte de las actividades que hago son enfocadas a las mujeres y a las niñas. Sin embargo, también al ser defensora de los derechos humanos, pues incluyes a todas las personas sin importar el género, ¿no? Entonces, pues ahí, no sé si tienes como alguna pregunta puntual para ya de ahí ir Qué avanzando. interesante. No, no, pues justo es este diálogo, esta charla. Quiere decirnos algo, Ricardo. Ricardo, dinos. Sí, de hecho, primero me disculpo con nuestros queridos amigos y amigas que nos escuchan. Les comentaba tanto a Maru como a Marielu que lamentablemente no podré participar tanto porque traigo la garganta deshecha. Pero si quisiera yo, si me lo permiten, iniciando esta rica plática que vamos a tener, es repetir un poco lo que hicimos antes, Maru. Digo, tengo el gusto y el honor de conocer a Marielu, te la he presentado a ti, Maru, y estoy seguro, porque varias personas en redes me lo dijeron, va a estar Marielu contigo en el programa, wow, obvio, porque ya la conocen y son personas que tienen discapacidad y forman parte de este colectivo. Pero para aquellas personas que no tienen el gusto de conocerla, quizás se pregunten, ¿por qué comenzó diciendo Maru que ella es una profesional de la responsabilidad social? Si de entrada como que no me checa lo que está diciendo. Es cierto, Maru, tu servidor Merilu, tenemos el gusto también de estar formados académicamente dentro de la responsabilidad social. Pero la responsabilidad social va muchísimo más allá de la academia, va en la práctica, va cuando lo que tú haces lo haces por convicción y lo haces por tus semejantes. Literalmente es darte por completo, por el bienestar de los demás. Y buscar ese bienestar, buscas que estén plenos en todo sentido. Y cuando lo llevas a un grado más elevado a la sociedad, checas obviamente a la sociedad misma, todo lo que tiene que ver con la economía y el medio ambiente. Es decir, es un engranaje bellísimo. Pero bueno, quiero centrarme y quiero pedirte esto, Miralu. Quiero pedirte que para las personas que no tienen el gusto de conocerte, por favor te presentes un poco cómo te presentaste con Maru, porque de ahí se entiende mucho del por qué es tan importante tu papel como activista y todo lo que haces en los distintos ámbitos en los cuales ayudas. Por favor, Marielo. Vale, pues soy una mujer que nace en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Bueno, nace en Ciudad de México, pero vive en Ecatepec, que es el municipio catalogado como el más violento del país, ¿no? Entonces, eso ahí pónganlo en el mapa, pero porque justo el vivir en un lugar que se cree violento o que se sabe violento, pues te obliga a obtener ciertas herramientas. Nazco con una discapacidad. Mi diagnóstico de nacimiento es parálisis cerebral infantil. Sin embargo, mi movilidad no está tan limitada en comparación de otras personas con el mismo diagnóstico. Yo solamente utilizo un bastón porque prácticamente yo, mi movilidad, la limitación está en la pierna izquierda, entonces pareciera que cojeo al caminar. Esto hace que cuando yo siendo niña me integro a las terapias con otras personas y niños con discapacidad, pues sufrí este rechazo porque en comparación de ellos, yo no tenía tanta discapacidad. Yo caminaba, yo iba a una escuela regular eh, y para ellos pues era yo la rara. Sin embargo, para las personas, mis compañeros de escuela, pues yo era la rara porque era la que caminaba distinto.
Entonces, eso provocó que yo no me sintiera ni con discapacidad ni sin discapacidad, pero que creciera en estos mundos y que pues justo desde muy pequeña me diera cuenta que era diferente. Digo, algo que no le conté a Maru en esta presentación, cuando yo me di cuenta que nazco, que tengo una discapacidad, pues no fue nada más por el trato, porque yo sí notaba que ciertas personas me trataban como con pincitas o con demasiados cuidados como en una burbujita, pero es este trato, pues no te das cuenta el por qué. Sin embargo, yo cuando me doy cuenta que tengo una discapacidad es por una película de estas de video familiar, donde me graban y entonces ahí veo que camino distinto y ahí hace clic en mi cabeza todo. Es así de, ahora entiendo por qué yo sí voy a terapia y no van los niños que van a la escuela. Ahora entiendo por qué ciertas personas me tratan como con demasiado cuidado y otros como que me hacen el feo, ¿no? Entonces, pero sin embargo, yo no, por mi familia y por la crianza, tampoco yo me pongo la etiqueta de una mujer con discapacidad, porque también en ese tiempo, pues era como mal visto que tuvieras una discapacidad, ¿no? Incluso en las escuelas, sin necesidad de cuestiones especiales, te mandaban a la escuela de educación especial. Y mi familia no quiso. Entonces, toda mi época escolar, pues yo fui a escuelas regulares. Sí sufría del bullying, pero como bullying como cualquier persona, la verdad, o sea, como había quien sufría bullying por ser gordo, por ser alto, por ser chaparrito, yo a lo mejor por caminar diferente o por mi carácter, ¿no? Porque pues siempre he tenido, deseamos ahí el maldito carácter, que hoy agradezco porque justo este carácter es el que me ayuda a estar en el activismo. No este carácter de no te están metiendo contigo, pero estás ahí alegando con el maestro del que por qué y ves las injusticias y todo eso, que era muy mal visto, ¿no? Y que incluso me llevó a muchos extraordinarios en la secundaria, ¿no? O sea, por ser rebelde y por ser, no era de las que se iba de pinta, pero era rebelde por alegar con los maestros y entonces sí visité muchos extraordinarios. Al estar yo inmersa en esta vida sin discapacidad, eh, cuando a mí me mencionaban si yo tenía una discapacidad, para mí era un hecho incómodo y lo negaba. Sin embargo, por azares del destino, cuando termino la carrera y mi salud ahí me hace tomar una pausa y me meto a estudiar asistencia educativa, porque pues no me gusta estar quieta, aunque tenía que tener un año de reposo, pues me meto a estudiar asistencia educativa. Y luego de meterme a estudiar esto, me meto de voluntaria a una asociación que se dedica al cuidado y al tratamiento de niños con autismo. Entonces, estando ahí como asistente, pues de nuevo es el darme cuenta que estoy en un mundo donde la discapacidad sí es visible, donde me preguntan luego que sí, qué es cuál es mi diagnóstico, y para mí sí fue un choque, porque de tantos años de estarla negando, ahora llegar a un lugar donde te dicen cuál es tu discapacidad, pero solamente la mencioné y nada, yo me dedicaba a mi trabajo, a atender a los niños y a las niñas con autismo, y estaba en un aula donde en esa aula ya se hacía la integración educativa, que es cuando los niños ya faltaban unos días a la terapia y iban a la escuela, ¿no? Con este modelo para nosotros era una integración, para las escuelas era la inclusión, ¿no? A la escuela. Sin embargo, me acuerdo muy bien, y este es un hecho para mí como el antes y el después. Una mamá un día llegó muy enojada al final del día cuando recogía a su chamaco y empieza a hablar con la jefa del aula. Yo no era la jefa del aula, era otra compañera. La jefa del aula le dio una respuesta que pues a la mamá no le gusta. Y cuando yo salgo a entregar a otro niño, la mamá me detiene y me dice, oye, es que estoy muy enojada, ayúdame, yo creo que tú sí me puedes ayudar. Buscando esta empatía que ya no había encontrado en mi jefa, ¿no? Ya me cuenta que lo que había pasado es que ella se había dado la tarea de ir a la escuela a llevarle algo al niño
y cuando abre la puerta, ve que su hijo estaba sentado junto a una coladera jugando con una masa de Play-Doh. Cuando nosotros en el aula, pues era un niño que tenía muchas habilidades, que con los apoyos podía hacer sumas, restas, leía, y que justo es lo que se busca, que niños con discapacidad tengan estos apoyos y que se puedan y relacionar y puedan tomar la clase como cualquier otro niño. Sin embargo, esto no se estaba dando en la escuela. Cuando la mamá se da cuenta y reclama, la persona que estaba encargada del USAER era una persona con discapacidad que entiendo que no se sabía muy bien el concepto de la frase que le menciona, porque le dice que usted no se meta. Hay una frase que nosotros las personas con discapacidad manejamos mucho, que es el nada de nosotros y nosotros, y hasta que su hijo tenga la capacidad y la habilidad de defenderse, él se tiene que defender. Solamente él u otra persona con discapacidad puede defenderlo y pues usted es la mamá, usted no se meta, ¿no? Entonces la mamá se sale muy enojada y es lo que me comenta. Al ser uno de mis criaturos, porque pues yo cuidaba a todos los niños y niñas de mi aula con mucho amor, sentí que estaban haciendo algo en contra de mi criaturo y mi respuesta fue, entonces una persona con discapacidad es la que puede defender a otra, pues hoy salgo del closet de la discapacidad y voy a defender a tu chamaco, ¿no? Entonces, el llegar a mi casa y empezar a buscar las formas y los medios para hacerlo, lo primero que se me vino a la mente fueron redes sociales, ¿no? En ese tiempo, pues estaba muy de moda Facebook y Twitter, ahora X, y yo no me atreví a hacerlo en Facebook porque yo tenía toda mi familia o la gran parte de mi familia en Facebook y justo era como el que yo dijera, tengo discapacidad y hoy lo acepto y todo, iba a provocar ahí una bomba, ¿no? Cuando no, en mi familia, pues no se me había tratado como una persona con discapacidad. No sabía yo cómo lo iban a tomar porque yo también estaba en este proceso de aceptación de la discapacidad. Entonces, lo que se me ocurrió fue en mi cuenta de Twitter que utilizaba para otras cosas, empezar a poner hashtag discapacidad. Está pasando esta situación, hashtag discapacidad. Al buscar otros hashtag discapacidad, me encuentro con otras personas que también tienen discapacidad, me encuentro con un universo que me pertenecía, al cual yo pertenecía, pero que yo no había adoptado como mío, ¿no? Entonces empiezo a interactuar con algunas personas, empiezo a investigar algunos conceptos que también los había escuchado por el trabajo, pero que no captaba muy bien. Y ese fue como el primer paso, el por qué empecé a dedicarme al activismo, ¿no? Digo, por ya después en otro lado, en otro día en mi trabajo ya justo era como, oye, tenemos que hacer algo por el niño, y al encontrar una negativa por el trabajo, por el qué dirán, entonces yo por fuera ayudaba a la mamá le pasa la voz a otra mamá con otro tema y entonces por fuera empezamos a hacer ahí como maniobras, empezar a buscar cuestiones legales. O sea, yo no tenía ni mucha idea de lo que se tenía que hacer, ni qué eran tampoco los derechos, nada, ¿no? Pero simplemente el querer hacer justicia a algo que yo había vivido años atrás fue pues la vitamina o el impulso para querer hacer algo nuevo, ¿no? A tal grado que se hizo mucho ruido en el trabajo y me dijeron que porfa, que cuidara mucho mi imagen, porque pues estaba en una empresa, que la imagen tenía que cuidarse mucho, que mi tarea no era ser una revoltosa, sino que era ser una asistente, dedicada a, y mi respuesta fue, pues lo estoy haciendo fuera de mi horario de trabajo, ¿no? Y fuera de mi horario de trabajo, yo puedo hacer y deshacer, y soy una persona con discapacidad, y si yo estoy viendo una injusticia o si puedo ayudar a otra persona con discapacidad a hacer valer sus derechos, ¿por qué no hacerlo? ¿No? Entonces, sí me tenían muy vigilada, pero yo hacía todo fuera del horario de trabajo. Entonces era muy gracioso porque era como asistente de día y inicio de activista por las tardes y las noches, ¿no? Entonces, entendí también que el activismo era una responsabilidad, que no solamente era el alegar con alguien y el pelearte, porque también, digo, al vivir en Ecatepec, pues yo también me había enfrentado a situaciones donde tenía que defender y tenía que alegar,
pero pues una sabe sus habilidades y sus fortalezas y sus debilidades. Entonces, yo por fuerza física, pues jamás le iba a ganar a nadie, ¿no? La manera de ganarle a alguien era por un debate, pues debate intelectual, ¿no? Con formas y causas. Entonces, para poder defender bien la causa, que en ese momento eran solamente los niños, pues yo me metí a estudiar lo que pude, ¿no? Incluso me metí a un diplomado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre derechos de personas con discapacidad y así, ¿no? Me fue preparando a como la vida me dio a entender. Y en este camino, y al encontrarme con otras personas con discapacidad que ya me hicieron parte del club, pues me di dando cuenta de lo necesario que era también aprender sobre otras discapacidades, porque no todas las personas vivimos con una discapacidad motriz. En este momento yo ya también tenía el diagnóstico de fibromialgia, que es mi segunda discapacidad, que es una enfermedad crónica no visible que para mi gusto o mi disgusto es la cuestión que me hace ver la discapacidad realmente, ¿no? Es la que me limita más, es la que me tiene en cama de repente, es la que realmente me pone más barreras en comparación de una parálisis que yo ya estaba acostumbrada, que yo no viví ningún duelo, que las personas con discapacidad adquirida sí habían vivido y que yo me creía empática, pero que realmente al yo vivir con una discapacidad adquirida por esta enfermedad, realmente entendí lo que era el extrañar la persona que eras, las limitaciones, el poder hacer algo que, o dejar de hacer algo que te gustaba, porque justo por la fibromialgia dejo el trabajo con los niños y las niñas, pero yo me meto o sea, yo ya me había dedicado al activismo, ya había empezado, ya me había involucrado con personas con discapacidad. Y sí, afortunadamente, digo, aunque somos pocos, pero hay muchas personas que defienden en general a las personas con discapacidad. Y al yo también ser mujer, con feminista, con conocimiento sobre la violencia de género y demás, viviendo en una zona violenta, empiezo con la causa de defender a las mujeres con discapacidad, ¿no? Porque como feminista yo no encontraba un espacio para las mujeres con discapacidad, ¿no? O sea, y pues fue ahí igual volver a contactar redes feministas, porque algo de lo que también tengo, pues tengo esta habilidad de conectar con las personas y que no tengo pena alguna por ir a un evento y decir voy a hablar con esta persona, meterme entre la gente, pedir números y hablar, ¿no? O sea, entonces ahí también empecé con mis redes feministas y a empezar a hacer lo que mejor sé hacer, al encontrarme entre estos dos grupos, les decía de inicio, mujer con discapacidad contra mujer sin discapacidad, em, no solamente yo hago actividades en favor de las personas con discapacidad, sino hago estas actividades en grupos que no tienen nada que ver con la discapacidad, ¿no? Mi mejor tarea es ser el activismo infiltrado y es a lo que me dedico, a hablarle a las personas sin discapacidad, de las mujeres o de las personas con discapacidad, y de que también tenemos derecho y el por qué no vamos a estos espacios, a hablarles de la falta de accesibilidad, de la falta de accesibilidad física, la falta de accesibilidad en la comunicación, etcétera, ¿no? Y pues No, así. bueno, yo te escucho, María Lu, y yo lo que pienso son dos cosas. Pensé en Batman y pensé en pasión. O sea, el Batman, porque ves que trabajaba de noche, ¿no? Entonces, un poco así como dices, como activismo infiltrado, pero desde antes que decías, de día trabajo normal, ¿no? En la empresa y de noche era mi activismo. Y el tema de la pasión, creo que es una constante en ti, María Lu. O sea, qué bonito escucharte decirlo con tanta pasión, pero además compartirnos tu historia de vida en esta cosa de, había cierta exclusión que yo vivía, ¿no? Algunos que me veían como raro, otros que, con cuidado, ¿no? Pero además tú me decías, luego también en el grupo con discapacidad era como de, tú no tienes nada, ¿no? Y así como, pues sí tengo discapacidad, más bien es que es un tipo de discapacidad, pues que sí me permite moverme de manera más, pues ordinaria, digamos, ¿no? Entonces, me parece que compartirnos esta experiencia tuya de decir, yo viví el bullying, yo viví la exclusión, yo viví el acoso, yo viví el enfrentarme a situaciones en las que tuve yo que sacar.
pues no armas, quiero decir, como se desaya como físicas, ¿no? Pero sí intelectuales. Y eso también está bien padre porque nos dejas ver para quienes todavía piensan que solo el arma es el arma, ¿no? Física ya sabes, como punzocortante y demás, son como las válidas. Dices, no, es que somos seres racionales, somos una especie evolucionada y podemos acudir a este recurso que tenemos intelectual. Te hiciste llegar de cursos, de diplomados, de otra carrera y de ver cómo hacerle para seguirte preparando, María Lu. Y eso, honestamente, no todos lo hacen. O sea, normalmente en México, no sé afuera de México, pero yo puedo hablar por mi país y lo que yo puedo decir es que hay mucha sensación de, ay, pues ya ni modo, ¿no? Como de mediocridad, como de, pues ya no pasa nada, ¿no? Ya mejor pongo a ver el fútbol, o me voy a la fiesta, o me emborracho, como para olvidarme de los problemas. Y tú lo que hiciste fue, ¿cómo enfrento el problema, no? O sea, lejos de alejarte y de irte como a eso, como a dispersarte, fue un focus de vida y decir, ¿cómo esto lo transformo, lo potencio para generar mi versión, mi mejor versión, la mejor versión de María Lu? Ricardo, creo que querías decir algo, no sé. Sí, gracias, Maru. También me encantó cómo mencionaste esta frase de activismo infiltrado. Me encanta, porque precisamente es eso, llevar la voz de las personas con discapacidad a lugares donde no se suele escuchar. A mí me ha pasado, yo obviamente no me puedo poner en los mismos zapatos que tú, María Luisa, María Lu, perdón. A cada rato ando cambiando el nombre. Pero, por ejemplo, lo que sí yo he notado es que lugares que no están acostumbrados a tratar, no digo seriamente, porque tratan de hacerlo, pero lugares o entornos que no suelen tener contacto directo con el mundo de la discapacidad, cuando tratan de hacerlo, tendrán muy buenos deseos, Ujú. pero no tienen la herramienta para hacerlo. Yo alguna vez he comentado con Maru, y lo pongo sobre la mesa para también conocer tu opinión. Yo de un tiempo para acá escucho mucho la palabra inclusión, la palabra diversidad, la palabra equidad. Pero a mí lo que me preocupa es que de escuchar a personas que particularmente no tienen contacto con el mundo de discapacidad, de repente tienen conceptos muy diferentes a lo que en verdad es la discapacidad. Alguna vez yo escuchaba a una persona, pues basta con que la traigas y la sientes y ya forma parte de nuestro grupo. Y dije, a ver, perdón, ¿tienes baños adecuados para una persona en silla de ruedas? Y mira, que perdón por el ejemplo que puede ser un poquito escatológico, pero es que es algo mega básico. O sea, las personas que usan silla de rueda, que tienen que usar sonda. Esto no se suele saber. Y dice, tú tráelo y siéntalo y ya somos inclusivos. Para nada. Y digo, voy mucho más allá de ese meme escrito que se puso un poquito de moda de la persona que iba al restaurante y que el restaurante, el mesero, mesera, no recuerdo, decía, bienvenidos, somos un lugar incluyente, no sé qué. Ah, qué padre, hablas, puedes leer braille. No, ¿sabes lenguaje de señas? No. ¿Tu baño está adecuado? No. A lo que quiero llegar, hablar de discapacidad es muy importante porque no solamente es hablar de las cuestiones médicas, es todo un mundo de conceptos y de realidades, porque ninguna discapacidad es igual. Puedes tener a dos personas sentadas con el mismo diagnóstico, ojo, no dije discapacidad, con el mismo diagnóstico y ser totalmente diferentes. Es por eso la importancia de que tú hagas ese tipo de activismo. Ese activismo infiltrado que me ha tocado escucharlo, es el que más efectos positivos tiene, porque no se las esperan y los Sí. dejan reflexionando, los dejan pensando sobre todo lo que hay que hacer. Ahora yo te quiero hacer una pregunta muy concreta, María Lu. Está increíble todo lo que nos platicas y es cierto que de años atrás a la fecha las cosas se han cambiado, pero hay mucho por hacer. Tú, ¿cómo te ves en 5 años?
en 10 años? ¿Cómo ves tu entorno y cómo te ves a ti como persona con discapacidad y aparte activista y feminista? Híjole, yo creo que en 5 o 10 años, inclusive hasta el momento que deje este mundo, voy a seguir siendo activista y feminista, ¿no? El feminismo también lo traigo desde muy pequeña, porque el feminismo no es solamente salir a las calles el 8 de marzo vestida de morado y gritar consignas, ¿no? El feminismo es justo un cambio en el pensamiento donde sí vas a enaltecer y vas a pelear por los derechos de las mujeres para que se logre esta equidad entre los géneros. Y siempre lo he hecho, ¿no? O sea, eso de estar alegando eh, de incluso desde mi abuelo, ¿no? Desde mi abuelo, el por qué tú sí vas a comer en la mesa y por qué a mi abuelita la mandas a la cocina a comer. Entonces yo así me veo, Te ¿no? tocó Siendo eso. feminista y siendo activista. Perdón que te Perdón. interrumpí. ¿Te tocó esa experiencia a ti? O sea, de el Sí, abuelo en la mesa y la abuelita en la cocina. sí. Y estaba yo muy chiquita. O sea, y justo la respuesta, les cuento rápido, vengo de una familia muy humilde. Mis abuelos viven en un pueblito, bueno, vivían en un pueblito en Jalisco. Entonces yo era la nieta chilanga, que llegaba a visitarlos de vez en cuando. Y pues la familia es grande, ¿no? Tengo tías y tíos con un chorro de hijos y así. Y entonces también por cuestión de espacio, pues se hacían estos mesas y estos tablones, pero era de que como que de manera natural de las mujeres a la cocina y los hombres acá, ¿no? Los hombres en la mesa principal. Yo viniendo de Mm, una familia, o sea, mi ujú. mamá y mi papá, pues nunca me enseñaron estas diferencias, ¿no? A mí me permitían comer todos juntos, platicar en la mesa, no importaba lo que yo les tuviera que contar, para mí era el momento de expresión. Entonces, cuando llego Claro. a visitar a mi familia y me encuentro con esta dinámica, yo cuestiono a mi abuelo y le digo, ¿por qué? A ver, ¿por qué tú y tus amigotes y todos mis tíos van a comer allá afuera en la mesa esa que se puso el florero, todo bonito? Y nosotras, digo, las mujeres y los niños, porque se sentaban aparte, vamos a estar en la cocina, en la mesa de siempre cuando es una fiesta. Yo quiero sentarme aquí a comer contigo, porque yo vine a ver a mis abuelos. Yo vine de visita a ver a mis abuelos. Y mi abuelo solamente se me quedó viendo muy feo. Mi mamá me acuerdo que yo creo que se escondió abajo de la mesa, ¿no? Porque pues la niña le estaba contestando al abuelo. Y justo el tener una discapacidad fue lo que hizo respirar a mi abuelo y decir, híjole, mi niña es un angelito, no le tengo que contestar porque esa era su idea, ¿no? Ujú. Es la niña que Dios nos mandó así, entonces su respuesta fue, ay, hija, no te preocupes, quédate a comer, ¿quieres comer aquí conmigo? Sí, pero también quiero que venga mi prima, porque yo también quiero platicar con mi prima. Entonces, a regañadientes, mi abuelo aceptó que la chamaca chilanga comiera ahí con la prima y entonces también invitar a la tía y entonces también invitar a la abuelita y entonces se hizo una mesa revuelta. Todos mis tíos estaban muy sorprendidos, o sea, todos mis tíos estaban muy sorprendidos. Qué Cuando ya se padre. fue la visita y un tío sí le dijo, ¿por qué con ella sí? Dijo, justo dijo eso, es que es una angelita, hija, no me puedo enojar, no me puedo enojar, entonces, pues así, ¿no? Em, de ahí sí saqué ese provecho de la discapacidad, ¿no? A lo mejor si yo no hubiera tenido la discapacidad, mi abuelo simplemente no me hubiera ignorado y yo me hubiera quedado con el coraje, mi mamá me hubiera agarrado, me hubiera llevado a la cocina y se hubiera acabado el show, ¿no? Sin embargo, el tener una discapacidad, ahí sí me favoreció y cuando yo íbamos de visita, pues, entonces, mis primas también abusaban y sacábamos ventaja, ¿no? Vamos a comer todos a la mesa, el cuestionar a mi abuelo el por qué le tenía que besar la mano, y cosas así, ¿no? Entonces, yo siempre lo he dicho, siempre he sido rebelde y siempre he sido feminista. No me había dado cuenta, pero yo siempre lo he sido. Oye, pero qué padre, porque justo, a ver, dijiste algo bien valioso, ¿no? De una discapacidad, normalmente solemos verlo como algo negativo.
como de, bueno, algún tema, una situación, una adversidad, ¿no? Pero tú dijiste, le doy la vuelta y cómo le saco provecho. Y lo hiciste una fortaleza tuya. O sea, lejos de ser como una debilidad o lo que dijeras, ay, pobre niña, ya, allá déjela en el rincón, ¿no? Fue así de, pues yo me sé amada, por lo que te escucho, tu abuelito dijo, pues amo a mi netecita, ¿no? Y es un angelito, y entonces, pues como yo me sé amada y valiosa, pues voy a decir lo que pienso, ¿no? Y entonces, qué padre. Porque es que eso hace falta, María Lu. Yo creo que en México y en el mundo, esa parte del tercer mundo, em, que nos falta a las mujeres darnos más un lugar de creérnosla, o sea, te lo puedo decir yo también, creérnosla, lo valiosas que somos y lo que aportamos a la sociedad, que somos igual de valiosos hombres y mujeres. O sea, venimos de una cultura en la que justo era como hay, tú nada más sirves para servir en la cocina o para planchar o para... Dices, no, o sea, soy un ser humano íntegro como tú, hombre, y los dos podemos aportar a la humanidad, ¿no? Desde casa, empezando allí, hacia afuera, hacia la sociedad. Entonces tú tuviste esa oportunidad y no sé, creo yo que lo que hizo el parteaguas contigo es que es como ese amor de tu abuelo. No sé si por allá habrá sido para ti. Sí, pero yo no me había dado cuenta. O sea, de hecho, esta reflexión la hice hasta una vez que una de mis primas me dijo, ¿te acuerdas cuando pasó esto? O sea, para mí sí lo recordaba, pero no había hecho esta reflexión y este hilado, ¿no? Y decir, oye, sí es cierto, desde que tenía 6 años, eh, fui feminista, ¿no? O sea, este cambio de, a ver, vénganse para acá, ¿por qué si estamos en una fiesta? No estamos todos juntos y juntas, ¿no? Cuando estamos celebrando al abuelo, ¿y por qué no va a estar ahí la abuela sentada? ¿No? Entonces, sí, pues fue este cambio fue desde el darme cuenta que sí, yo siempre me di cuenta que éramos diferentes, ¿no? Pero también que somos iguales, o sea, dentro de las diferencias, como seres humanos también tenemos estas similitudes y estos derechos que nos tienen que hacer iguales, no importa que yo sea una niña o que tú seas una adulta o que tú seas el hombre de la casa, ¿no? Em, no nos vamos a quitar el lugar, ni tú vas a dejar de ser abuelo, ni yo voy a dejar de ser la nieta. Sin embargo, tenemos que comer lo mismo a la misma hora y de la misma manera, ¿no? Entonces, eso. Y otra cosa, digo, también respondiendo un poco a lo que decía Ricardo, creo que yo sí he encontrado en muchas personas con discapacidad la resiliencia. La mayoría de las personas con discapacidad, al encontrarnos en una situación, sí buscamos cómo darle la vuelta. Sí hay momentos en los que nos da el bajón, porque finalmente, yo me acuerdo mucho cuando el diagnóstico de fibromialgia, pues finalmente yo acababa de asumir que yo era una mujer con discapacidad, ya me estaba enfocando en el activismo y llega el diagnóstico oficial, digo, yo ya tengo 17 años con sospecha de fibromialgia, pero 7 diagnosticada. Entonces, cuando me llega el diagnóstico, para mí fue un bajón emocional, porque era darme cuenta que sí tenía una enfermedad crónica con la que voy a vivir toda la vida, que muchas veces me mandaba a la cama, que me limitaba, que de ser una mujer independiente o que se creía independiente, eh, era otra vez volver incluso a pedirle apoyo a mi familia o al amigo o a la amiga a que me ayudara a comer, a vestirme, a levantarme, a bañarme, por una situación que, repito, ¿no? Para mí me vuelve una persona con discapacidad más que la misma parálisis. Entonces, el darme cuenta que pues ya no tenían otra cosa que hacer, o sea, los médicos me decían en ese momento, no te va a matar la fibromialgia, pero así vas a vivir. Y Ok. en ese momento yo estaba en cama, estaba en crisis, estaba muy mal y fue así de, no, tengo que hacer algo, o sea, tengo que hacer algo porque si así va a ser mi vida de aquí a que me muera, pues mejor ya me muero mañana, ¿no? Entonces, fue el enfrentarme de nuevo a esto. Ya sabía lo que era una discapacidad, entonces ya no tenían que explicarme lo que era una discapacidad, pero sí tuve que agarrarme herramientas y una de las herramientas fue una terapia tanatológica para entender que la María Lu
antes hacía y deshacía, ya no podía deshacer de la misma manera, ¿no? Entonces, que tenía que agarrar los pedacitos que tenía y que tenía que construir una nueva. Que el activismo, porque el activismo ya lo había agarrado, pues tenía que continuar, pero ahora también para visibilizar esto, porque en este proceso del diagnóstico, yo me sentía la cebra de Madagascar, de soy la única que vive así, y después me di cuenta que había otras personas que tenían la misma condición y que los médicos nos tenían en el abandono, ¿no? O sea, porque teniendo el diagnóstico, yo les dije, ¿qué voy a hacer ahora? Y me dijeron, pues ni modo, agua y ajo, o sea, aguántate y jódete. Así ¡Ah! vas a vivir. Yo esa no me la sabía. Sí, así. Así me lo dijeron, ¿eh? Agua y ajo. No. Aguantarte y a joderte. Así vas a vivir y listo, ¿no? Y entonces cuando se supone que el personal médico que debe de darte el cuidado y debe de darte como todas estas recomendaciones, te dan estas frases como, no sé si de consuelo o de burla, pues entonces para mí fue, no sé cómo, ahorita me reconstruyo, pero ahora tengo que visibilizar esto, porque ya estando en este camino del activismo, pues a mí me decían que por libro las discapacidades solamente eran 5 tipos, 7 en algunos casos, ¿no? Y entonces la fibromialgia no entraba en esta cajita de es una discapacidad, la fibromialgia y otras condiciones, ¿no? No es una discapacidad motriz, no, no es una discapacidad visual tampoco, ni es auditiva, ni es una talla baja, ni es intelectual, ni es psicosocial, entonces no es nada. Y yo me sentía con más discapacidad que nunca. Entonces, y por el concepto, claro que es una discapacidad, ¿no? Por este concepto de modelo social, que es una limitación, es algo que te tiene limitado a tus actividades. Claro, yo estaba limitada, yo estaba tirada en la cama. El dolor me limita, ¿no? El vivir con fibromialgia es vivir con dolor crónico, convivir con otros 1500 síntomas relacionados que a veces se te juntan, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo es posible que las personas activistas a la discapacidad me cierren la puerta en las narices y me digan que no es una discapacidad, cuando yo hoy me siento con más discapacidad que antes? ¿No? Entonces fue, a ver, ¿cómo le hago? ¿Cómo me reconstruyo? Y empiezo a visibilizar esto. Y ya después me di cuenta que la fibromialgia pues es una enfermedad que aumenta o que la mayoría que la tenemos somos mujeres y entonces también ahí encuadra, ¿no? El por qué la fibromialgia no está tan investigada porque la mayoría de las personas investigadoras son hombres. Ahí cuadra Exacto. con el feminismo, ¿no? Entonces, Sí. el visibilizar esto, ¿no? El hablar en los grupos feministas y decir, oye, sí, ya vemos mujeres que queremos también el cambio, pero estamos tiradas en la cama. Y es lo mismo el activismo de salir a marchar que desde de salir y poner en un Twitter, oye, estoy viviendo de esta manera, ¿no? Y aunque yo no haga nada de activismo, finalmente el todas somos todas, inclusive las mujeres que estamos encerradas en la casa porque no podemos salir por la situación que sea, ¿no? Entonces, eso y el hacer cosas por otras personas para mí fue mi motor. Fue y sigue siendo mi motor. O sea, yo tengo una crisis, no sé si mañana tengo una crisis, pero es, bueno, hoy vivo mi crisis, me dure 1, 2, 3 días y mañana me levanto porque tengo que seguir con esto y no lo hago, neta, no lo hago por mí, lo hago por otras personas que no tienen la oportunidad de ser vocero de lo que vivimos todos los días, ¿no? El hablar de manera infiltrada en estos espacios es esto, ¿no? Lo que estoy haciendo ahorita mismo es visibilizar condiciones y situaciones que la gente que no vive con una discapacidad o una enfermedad crónica no tiene la obligación de saberlo. Eso es algo que a mí me quedó bien claro cuando en los foros estos de discapacidad que parecen los foros del Club de Toby y la pequeña Lulú, que solamente se hacen a puerta cerrada, con personas discas que parece el muro de los lamentos, donde todos nos quejamos y decimos que tenemos derechos, pero no sale fuera de. Yo les dije, es que al yo vivir en un mundo sin discapacidad, aunque yo tenía una discapacidad, yo no estaba obligada a saber lo que era una discapacidad, ni los tipos de discapacidad, ni los derechos de las personas con discapacidad, menos las personas que no viven con una discapacidad y que no tienen un familiar, ¿no? Entonces, este desconocimiento no es solamente porque las personas no lo quieran saber, sino porque no están en esta obligación. ¿Quién tiene la obligación de darlo a conocer? Nosotras, las personas con discapacidad.
¿Dónde? En los espacios donde no se habla de discapacidad, para que no se vuelva esto el club de Toby, la pequeña Lulu. No estoy en contra de estos foros ni de estos espacios, los disfruto porque también aprendo de otras condiciones y de otros compañeros y de otras vivencias, ¿no? Y se va fortaleciendo el conocimiento y se va fortaleciendo la causa, pero lo tenemos que decir en los espacios donde se hagan los cambios. De nada nos sirve seguirlo haciendo en espacios cerrados, donde ya estemos bien contentos, ya nos conozcamos todos y nos vemos al siguiente año, porque el 3 de diciembre es nuestro día, ¿no? Sí, ¿no? Y en los espacios donde se están tomando las decisiones, donde se están moviendo las agendas, donde se está moviendo el mundo, la infraestructura y demás, no se habla de discapacidad más que es un apoyo, son personas que ahí están, que suponen que estamos en la casa, que no tenemos necesidades de trabajo, de salud, de vivienda, de recreación, de llevar una vida sexual, de llevar una vida saludable. Entonces lo tenemos que hablar y decirlo, ¿no? Este ejemplo que decías, Ricardo, de lo del baño, claro que es importante, ¿no? O sea, ¿cuántos eventos de repente nos invitan en los días de las personas con discapacidad? Y lo único que contemplan como una medida de accesibilidad es una rampa que muchas veces parece una resbaladilla, ¿no? O sea, que a veces está súper empinada, o que está la rampa y enseguida hay un tope, o que está la rampa y te encuentras con escaleras, o sea, ni siquiera están cubriendo las necesidades de una persona con discapacidad motriz, ¿no? Pero también invitan a otras personas con discapacidad, invitan a sordos, a sordas, y no hay lengua de señas, no hay interpretación. Yo me acuerdo mucho en un evento que fui y me dijeron, no te preocupes, tenemos elevador y era un elevador de montacargas, no de ese que utilizan en los edificios justo para, pues para llevar como todo el material y todo lo que ocupaban para pues la limpieza y demás. Y ese era el elevador que tenían, pero bueno, lo usé para no usar las escaleras y no fregarme las rodillas. Sin embargo, en la misma ponencia lo resalté, ¿no? O sea, esto no es un elevador, nosotros las personas con discapacidad tenemos que vivir dignamente, no solamente es levantar la voz, sino a tener los derechos de manera digna, ¿no? Gracias por la invitación, pero pues también les recuerdo que la persona con discapacidad va al baño, o sea, justo también así lo dije, ¿no? Porque antes de estar en el evento, pues me di a la tarea de observar qué tan accesible era. Y a lo mejor, pues yo no tengo ese problema, pues yo como quiera me subo, agarro el bastón y demás, ¿no? Pero si yo hubiera invitado a una persona con discapacidad motriz o si yo hubiera ido en la silla de ruedas, si me andaba del baño me tenía que aguantar o tenía que buscar otro espacio, ¿no? Entonces, desde gracias por la invitación, también las personas con discapacidad también vamos al baño. Las personas con discapacidad, si yo hubiera invitado a una amiga sorda, pues ahorita no estaría entendiendo lo que se está diciendo. Si invitara a una persona ciega, tendrían siempre que estarla guiando y ella tiene derecho a moverse por el espacio libremente. Y poner esos ejemplos, ¿no? De qué pasaría si a ti te invitan a una fiesta y solamente te tienen ahí sentada. Y no porque no te guste bailar, sino porque no hay otra opción, ¿no? Entonces, si a ti te invitan a la fiesta, pues contemplan justo que te la pases bien. La inclusión no es solamente que te tengan ahí, como el mueble. La inclusión es que las personas que estamos inmersas en el espacio podamos hacer lo mismo, porque es nuestro derecho. Entonces, el empezar a decir estos mensajes o a lo mejor el decir, ¿quién fue al centro comercial el fin de semana? Y levantan la mano varios. ¿Y quién usó el elevador? Y había otras personas con discapacidad esperando, no, pues sí, y había adultos mayores esperando, sí, y había escaleras eléctricas, sí, yo sé que te cansa subir escaleras, pero tú puedes usar escaleras eléctricas y deja el elevador, ¿no? O sea, como cuestiones que todos vivimos, pero que cuando no evidencias la discapacidad, nadie lo nota, ¿no? Entonces, es lo que les decía hace rato. Las personas sin discapacidad no están obligadas a saberlos, pero nosotras sí estamos obligadas a hacérselo saber y ya que lo saben, ahora sí que hagan esta reflexión y hagan estos cambios, porque algo de lo que también yo siempre he dicho es que la discapacidad no discrimina. Habrá personas que discriminen a las personas con discapacidad, pero la discapacidad no discrimina. Ahorita podemos estar terminando la entrevista y toco madera, pero si alguien se cae, puede ya tener una discapacidad, ¿no? El Es COVID correcto. que nos afectó a todos en pandemia trajo discapacidades, ¿no? Entonces nadie está exento a vivir con una discapacidad. Si no hacemos este mundo accesible para todas las personas
con discapacidad nos estamos excluyendo todas y todos, porque en algún momento, por edad, al menos vamos a vivir una discapacidad. Sí, es correcto. Y de hecho, ahorita que dijiste esto, María Lu, me hiciste recordar, Ricardo, precisamente en algún momento me dijo, Maru, me llegó a comentar, no sé, tú puedes, Ricardo, complementar la oración, ¿no? Me parece que conoció a un director en Teletón y justo le dijo eso, Ricardo, es que la discapacidad nos respira al oído. Y eso es lo que no contemplamos las personas. Es como, ay, X, vivimos la vida y el relajo y nos enojamos por la pizza o por la fila o sea, hacemos de todo como berrinchitos, ¿no? Y no nos damos cuenta de lo que es realmente importante. Ahora, también debo decir, se respetan las realidades, ¿no? O sea, también eso es cierto, las realidades pueden ser muy diferentes la de una persona en un colegio, que en una escuela pública, que en una oficina de gobierno, que en una oficina empresarial privada, en fin, o sea, hay realidades súper diferentes, ¿no? Y todas son válidas y todas son parte de la diversidad, ¿no? Lo importante sería justo que seamos conscientes de que todas son válidas, ¿no? No debe ser la mía la única buena y la que Ujú. importa y la del de enfrente que no me importe, ¿no? Es que somos todos parte de este mismo planeta. Ricardo, creo que quieres comentar algo. No, no, yo contentísimo con el programa, escuchando a Mayalú, increíble. Eh, te estaba yo escuchando a Mayalú y me hiciste recordar algo que, al menos para mí, fue el ejemplo perfecto de cómo te das cuenta cuando, aunque eres empático, no entiendes las otras realidades, Ujú, hasta que de alguna manera las vives de manera muy cercana. Cuando yo aprendí a usar la silla de ruedas, ay, ¿cuál es el problema? Pones tus manitas de cada lado y cómo va. Ajá. La primera vez que yo pasé por una banqueta, una entrada de un carro, obvio mal hecha. O sea, aquello para mí era el Gran Cañón. O sea, punto. Sí, O sea, se acabó. sí, sí. No había manera de que pudiera yo pasar. Obvio, aprendí, pero sí me llevé mis buenos apes. Alguna vez, una gran amiga, no tiene discapacidad, nos platicaba, nos compartía una experiencia muy bonita. Trabajaba en una institución de personas con discapacidad. Estaban dando algún programa en una universidad. No recuerdo si fue para el inicio o para el cierre de su evento, pero la jugada que hizo a mí me pareció magistral. Iba a tener a todos como principales invitados a las altas cabezas de esa institución educativa. ¿Qué hizo? Mandó quitar todas las sillas normales y colocó sillas de ruedas sin decirle a nadie. Cuando llegan los miembros de esta institución educativa, las altas cabezas, a sentarse a tomar sus lugares, pues se sacan de onda así de, pues, ¿qué no está la Lara apartada? Sí, es la de ustedes, por favor tomen asiento. Hay veces que ejemplos como este te aterrizan los pies de una manera increíble. Estamos en un mundo de la inmediatez absoluta. Un mundo donde si no tienes tantos likes en tus cuentas o en tus redes, no vales. Que si no traes el último smartphone de moda, el carro, qué sé yo. Que si no vas a comer a tal lugar, que si no fuiste de compra a X sitio. Hay ocasiones, y me atrevo a decirlo de esta manera, perdón, Maru, tú lo vas a entender, Marialu, que hay veces que cuando estás a solas en un cuarto de hospital, entiendes muchas cosas. Entiendes sobre tu vida, sobre tu realidad y sobre la de los demás. Y es solamente cuando situaciones así le tocan a alguien en particular, puede que se haga más empático. Pero es cierto, nuestro buen amigo Jardiel, de allá de Naucalpan, del Teletón, el CRIT, nos decía, es que la discapacidad nos respira al oído a todo mundo.
La única diferencia es que no todos le prestamos atención. Me parece que lo importante aquí, y me parece que lo has dejado increíblemente claro, Marielu, que sí, es importante llevar esta voz a donde no se sabe de ella, a donde no se conoce, porque finalmente forma parte de nuestra realidad como sociedad. También formamos parte de la sociedad activa. No somos un grupo por ahí, a escondidito, que también de veces lo tomamos en cuenta para alguna cuestión. A mí me cae muy mal, y lo digo así, perdón, cuando me llegan a decir, es que necesitamos a alguien en silla de ruedas o alguien que no vea. ¿Cómo que necesitamos? Sí, para que aparezca en la foto. Hijo, Sí. no, cuando me dicen eso, no sabes, o sea, Esto es el greenwashing, es la imagen de sí exacto, somos exacto, incluyentes, ¿no? Y cuando en realidad exacto, es que es exacto. O solo sea, el una que tengas foto. una persona ahí ya en silla de Sí. ruedas en tu foto, es que eso te hace inclusivo. Y tú lo acabas de decir ahorita increíblemente, Mariano. O sea, es un sinfín de realidades, de cuestiones que se tienen que llevar a la voz pública para que se sepa de ellas, para que se conozca. Yo hace un momento lo decía, si hemos avanzado mucho, es cierto. Sería muy injusto de mi parte decir que estamos igual que hace 10, 20 años. Sí se ha avanzado mucho, pero es cierto que falta muchísimo para avanzar y que particularmente, y retomo algo que tú decías, si particularmente las personas que se suponen que de primera entrada son las que deben de apoyar a personas con discapacidad, y en esa parte me refiero netamente a cuestiones médicas, son las primeras que desconocen o te niegan como tal la realidad, estamos en problemas. O sea, yo no tengo, no tiene, ¿qué será? 2 años que decían que mi padecimiento no era una discapacidad. Yo así de, a ver, señora, porque ni de doctora le puedo decir, a ver, señora, usted fue la primera persona que me dio el certificado y ahora me dice que no. O sea, ¿qué opinas sobre esto, Marielo? ¿Qué nos falta como sociedad? Híjole, justo también ahorita que Maru decía que pues ahí vemos muchas personas y yo sí me atrevería a decir, Ricardo, que no hemos avanzado lo suficiente. Hay sectores de la población o grupos, ciudades donde sí se ha avanzado en materia de discapacidad, ¿no? Pero no todas las personas que habitamos la República Mexicana Ay, no, vivimos en claro un que no. entorno urbano, ¿no? No, Entonces, claro que no. hay entornos donde si vivir con una discapacidad en una ciudad como la Ciudad de México, que en teoría es de las más accesibles, es muy complicado. O sea, lo que tú decías de la silla de ruedas en la banqueta, pues hay lugares donde ni siquiera banqueta hay. Es más, Exacto, donde ni siquiera van a tener una silla de ruedas, ¿no? Entonces, eh, ahí sí no se ha avanzado nada, ¿no? O sea, todavía hay lugares donde la discapacidad o se bendice, como en el caso de mi abuelo, ay, es un angelito que Dios nos mandó porque somos los o mejores te guerreros, oculta. ella es otra guerrera, o es un castigo de la vida, algo hiciste y entonces te mandó este ser demoníaco. O sea, yo todavía he ido a pueblitos a hablar de discapacidad, a lugares donde todavía te esconden, ¿no? Y no solamente te esconden porque no hay accesibilidad, sino te esconden porque ven a la discapacidad como algo malo. Creo que todavía no podemos hablar de avances cuando no tenemos un por ciento completo en la República Mexicana, ¿no? O sea, todavía hay personas que están muy por debajo de nosotras, ¿no? Quizá esté mal que yo esté hablando de esto cuando yo no vivo esta situación y yo vivo en una situación de privilegio, pero si yo no lo hablo, que yo tengo la oportunidad, el micrófono, el foro, el espacio, nadie se va a acordar de estas personas, pero en la primera oportunidad que yo tengo de llevar a esta persona o de decir, vente, vamos al pueblito para que veas que esto no es accesibilidad, lo hago, ¿no? O sea, sí creo que todavía estamos en pañales en materia de accesibilidad, en materia de conocimiento de la discapacidad, ¿no? Yo no me voy a poner, ni creo que nadie nos vamos a poner a decir el concepto en todos los espacios, simplemente es el ayudar a que las personas sean un poco más empáticas, ¿no? O sea, ¿cómo le harías tú para hacer las actividades que haces normalmente si por alguna razón tú no pudieras hoy
caminar, o tú no pudieras ver, o tú no pudieras escuchar. ¿Cómo le haces? ¿Te complicarías la vida? ¿Te la pasarías en cama ese día? Ok, bueno, es un día. Pero si esta situación se extendiera más tiempo, ¿cómo le harías? ¿No? ¿Qué harías? Pues hay personas que están así, ¿no? O sea, hay personas que no tienen ni una silla de ruedas, o sea, que no se pueden mover y no tienen una silla de ruedas. Que aunque tengan la silla de ruedas, pues no salen de un cuadrito porque viven en un cerro, porque viven en espacios donde ni siquiera pueden ir a la escuela, ¿no? O sea, eh, sí tenemos que seguir hablando en este tema de la inclusión donde nos dicen que es la sociedad más incluyente, no es solamente hablar de géneros, ¿no? También es hablar de estas necesidades. Y hay una frase que sí es mía, que en un momento lo dijeron ahí en una entrevista y me dijeron, dinos una frase. Y yo dije que tendríamos que pensar al momento de solucionar algún problema en la persona que esté más mal, que tenga más cuestiones bueno, se llama interseccionalidad, pero es cuestiones de desigualdad en comparación de otras. Y yo les decía, seguramente tiene que ser una mujer, porque aún las mujeres con o sin discapacidad estamos todavía por debajo de los hombres. Tendría que ser una mujer. Claro que tendría que ser una mujer con discapacidad, porque las mujeres con discapacidad todavía estamos por debajo de las mujeres que se las ven grises, ¿no? Y tendría que ser una adulta mayor o una niña. Pensemos en la adulta mayor, ¿no? Entonces, tendría que ser una mujer con discapacidad adulta mayor y metémosle el género, que sea una mujer lesbiana, ¿no? Y que además viva en una zona rural, que Híjole. además, pues viva pobreza. Y nos podemos poner muchas características de desigualdad y les aseguro que en el país existen estas mujeres con discapacidad, adultas mayores que son lesbianas o que tienen otro género, que viven en esta pobreza extrema. Y creo que cuando podamos atender a estas personas con tantas desigualdades y hacerle la vida más fácil, sin querer estaremos haciendo la vida más fácil de todas las personas. Creo que el problema es pensar que sí, reconocemos las diferencias, pero no pensamos en cómo solucionarle la vida a la persona con más diferencias. Cuando lo hagamos con esa persona, en automático todas pasaremos, ¿no? Todas, si lo hacemos con esta persona que tiene tantas problemáticas, tantas invisibilidades, lo estaríamos haciendo por todas y por todos, ¿no? Afortunadamente nosotros tenemos el privilegio de haber ido a la escuela, de tener una carrera, de vivir en un entorno, sí, inaccesible, pero es un entorno urbano. Tenemos la oportunidad de estar hoy conectados en internet y demás, ¿no? Pero sí hay personas en este país que todavía están ahí olvidadas y no nos podemos manejar como un país incluyente. O sea, yo como activista, y por eso yo me veo como activista toda la vida, porque yo, ojalá, ¿no? Se solucionaran estos problemas de aquí a unos 20 años, pero yo creo que no, yo no podría dejar de ser activista porque no estaría cambiando todavía o visibilizando estos cambios hasta hasta el último día de mi vida, ¿no? Entonces creo que si todas las personas nos metiéramos este chip, o a lo mejor tú no vas a ser activista, pero sí métete este chip que hay personas que tienen estas problemáticas, ¿no? Y entonces, ¿tú qué puedes hacer para hacerle la vida más fácil? Siendo actividades socialmente responsables, haciendo actividades socialmente responsables, ¿no? O sea, no obstruyas las banquetas, ¿no? Porque si esta persona va a moverse por tu banqueta, pues por supuesto que no le obstruyas la banqueta. Déjale ahí la rampa, construye una rampa accesible. Este, o sea, compórtate como un ser civilizado para hacerle la vida más fácil a esta persona. Ni siquiera es métete a estudiar temas de activismo. Simplemente compórtate de una manera en beneficio de otra persona que en algún futuro pudiera ser tú o alguien de que tú quieres, ¿no? Entonces, creo que con eso me quedaría, ¿no? Creo que todos sí podemos hacer algo para cambiar
el mar. No podemos llenar el mar de por completo, pero sí cada uno podría poner una gota y pudiéramos hacer este mar o esta cadena inmensa y podríamos favorecerle a la vida a estas personas que hoy no tenemos de manera visible. Es correcto. Qué bonito, Marilu, como lo dices. Escuchándote, yo pensé en el cuento. Hay un breve cuento de una niña, no sé si lo conoces, de una niña que está arrojando estrellas de mar, ¿no? De vuelta al mar, precisamente, ¿no? Y un señor dice, ¿para qué haces eso, niña? Si son miles y miles de estrellas de mar. Pues serán miles, pero a esta yo ya le, hice yo ya le devolví la vida, ¿no? A esta que ya salvé. Entonces, justo, si cada uno hiciera su parte, si cada uno hacemos nuestra parte, o sea, serán todas estrellas de mar de vuelta al mar, ¿no? Y no solo una o la que tuvo el privilegio. Todos por derecho humano, por dignidad humana, tenemos esa gran responsabilidad mutua de ver unos por el otro. Ricardo, no sé si quieras cerrar, que ya estamos en el tiempo. Nada más permite que mi voz me dé oportunidad de hacerlo porque, perdón si de repente apago la cámara, pero es que eso de estar inmunosuprimido no es negocio. Este, pues mira, Maru, te voy a ser muy honesto. Estaba yo convencido de que este iba a ser un programa increíble y aquí, Marilu, no, no me ha quedado mal. Creo que hablar de discapacidad siempre es un tema importante, precisamente por lo que comentábamos hace un momento, que al menos simplemente por edad, nadie está exento de vivir una discapacidad. Subrayo, nadie. Y pareciera que es una realidad que la sociedad a veces quiere desconocer Ujú. o prefiere no ver, ¿vale? Por eso creo, más bien, estoy convencido de que siempre que haya oportunidad de hablar de discapacidad, es un tema importante que llevar a los oídos de los demás. Nos encantó tenerte con nosotros en el programa, Marilu. Yo sé que de todas tus experiencias de vida, o sea, nos compartiste así, porque eres una súper mujer, eres una súper activista y algo que me deja con un sabor increíble de boca es que hay, Marilu, para largo. Hay activismo increíble en ti para largo. Así es que tú, tu voz, tu acción, tu ser, da esperanza, sí, a muchas, muchas personas y no solamente aquí en el centro del país. Yo quiero pensar que en algún momento, si bien es cierto, hace un momento dije, hemos avanzado de 10, 15, 20 años de atrás hacia el día de hoy, pero lo que comentaste es muy cierto. Una es la realidad que tenemos aquí en el centro del país, pero si nos perdemos hacia el interior, retrocedemos no sé cuántos siglos, literal. Así es que sí es una realidad compuesta de mil realidades, pero también es cierto que como tú, también hay por ahí más personas, y estoy convencido de ello también, que poco a poco y de granito en granito, estamos luchando por crear un mañana mejor, literal, para todos, Para sin todos. distinciones. Elu, muchísimas gracias por habernos acompañado. Mauro, no sé si quieres cerrar de manera formal nuestro programa del día de hoy. Pues Estuvo increíble. también agradecerte a María Lu y decirte, por favor, si puedes compartir redes sociales, en donde podemos encontrarte, quienes deseen más información, quienes quieran seguirte y decir, yo también me quiero sumar a este activismo de María Lu, que eres bien inspiradora. Seguro habrá más personas por ahí. Y también decirte que si tú deseas, ¿no? Puedes compartir igual con el programa cuando tú gustes temas que tú digas se requiere levantar la voz, ¿no? ¿Dónde hay medios para difundir? Bueno, aquí hay uno que tienes aquí la puerta abierta cuando gustes. Y lo más importante es este valor de ser, ¿no? El valor que tú tienes de ser María Lu y el valor interno, la valentía para dar lo mejor de ti. De verdad, 1 millón de gracias por todo tu entrega a la humanidad, María Lu. Mil gracias. Ay, no, mil gracias. O sea, te lo decía antes de cámaras, en el momento que nos conocimos, muchas veces no nos damos cuenta de todo lo que hacemos hasta que hacen recapitulación.
Y yo sí me siento muy afortunada, o sea, sí me dedico al activismo y el activismo me ha dado vitamina. Sin embargo, pues no estaría hoy sentada o de pie si no fuera por este mismo activismo, ¿no? El activismo también me levanta. Entonces, pues muchas gracias por la invitación, me siento muy contenta, o sea, no me gusta echarme flores, pero cuando me doy cuenta de todo lo que se hace y de las vidas que uno cambia, porque el activismo, la finalidad es cambiar vidas, no es solamente tener los reflectores, ¿no? Y los espacios. Cuando te das cuenta de las vidas que has cambiado, sí se siente calorcito en el corazón y vale la pena también aplaudirnos y reconocernos los logros porque no hay logros pequeños, ¿no? Entonces, gracias. Y pues bueno, mis redes, si buscan @jaunelu, es JAUNELU en todas las redes, ahí me encuentran. Si necesitan ayuda o apoyo en algo muy específico, algún mensaje directo, puede ser en Facebook o en Twitter X. O ahorita sí me estoy enfocando más en el Estado de México, que es en el estado donde yo vivo y que justo no es la misma realidad en la Ciudad de México, donde hice mucho activismo y ahora sí me quiero enfocar al Estado de México. Entonces, digo, sigo haciendo activismo de manera nacional, sin embargo, ahora ya a lo que me dedico o me quiero dedicar más es al Estado de México. Entonces, si hay ahí alguien, lo que me gusta es formar redes de apoyo que quiera seguir apoyando o que tenga ahí algún tema, algo para seguir aportando, pues manden mensajes a estas redes y pues con esto me despido. Muchísimas gracias, Maru, muchísimas gracias, Ricardo, por la invitación, por esta charla y pues sigan teniendo un bonito día. Mil gracias de verdad. Gracias amigos por escucharnos, por este tiempo que nos dedican, que el tiempo es un recurso que no regresa. Gracias de verdad. Nos esperamos en el próximo episodio de El Valor de Ser. Un abrazo a todos. Bye. Bye. Abrazo. Bye. Bye.